Mm, Muy bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Seguimos repasando a los filósofos mexicanos que hemos visto a lo largo de nuestro curso. Y bueno, eh, la, en clases anteriores vimos ¿qué fue lo que vimos la clase anterior? Vimos positivismo, sabimos cómo entró México a la época intelectual del positivismo Con con, Gabino eh, Barreda. con Gabino Ujú, Barreda ujú, y con Justo Sierra, ¿no? ujú. Y luego cómo empezó el movimiento antipositivista con, eh, con José Vasconcelos. Ujú. Y seguimos con el movimiento antipositivista con Antonio Caso. Y entonces, bueno, ¿por qué Antonio Caso estaba en contra del positivismo? Eh, pues como ya habíamos visto, como ya vieron ustedes, la respuesta es porque la ciencia no es la única forma de verdad y sus leyes son provisionales. Provisión. Ujú. Ujú. No estoy de Acuérdense acuerdo que en las leyes, no estoy de acuerdo en que las leyes sean provisionales, perdón. las leyes científicas. Sí, pero la ley de la gravedad no es provisional y la ley de, pues no sé qué tantas leyes no son provisionales. No, bueno, o sea, lo que nos dice Antonio Caso no es que la ley de la naturaleza sea provisional, ¿no? No es como que la naturaleza tenga leyes que funcionan ahorita y mañana ya no. Lo que es provisional es la formulación que hace la ciencia con respecto a las observaciones, científicas. Nada más O sea, un comentario. Albert Einstein decía que Dios era complicado, pero no tramposo. Ah, que Dios no hacía trampa. No se vale que ahora ya, y ya te la cambié. No, eso no, no se ajá. valía. Dios no era así. Bueno, no es así. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, Albert Einstein. Este, sí, Albert Debe Einstein sí era cultural. muy, que él sí creía en las leyes naturales así de manera súper rígida, Totalmente. ¿Sí? totalmente. Ujú, Pero que era complicado. ujú, O sea, no están así a la vista de todos. No, era complicado. Había que buscarle y había que meterse. Pero pero no hacía trampa. ujú. Sí. Y seguramente Antonio Caso estaría de acuerdo con él, porque Antonio Caso, de hecho, él llegó a estudiar la teoría de la relatividad, él también era cristiano, o sea, era un cuate muy estudioso al respecto, ¿no? Pero lo que sí se daba cuenta es que cada vez que la ciencia decía, ya hemos encontrado la verdad absoluta, pues pasaban unos años y se daba cuenta de que no, ¿no? O sea, de que no habían encontrado la verdad absoluta, había que hacer correcciones, reformulaciones de las leyes, ¿no? Y Ujú. acuérdense que Antonio Casos está peleando contra el positivismo, porque el positivismo sí cree que la ciencia llega a verdades absolutas, ¿no? El, por ejemplo, Comte decía que había ciertas verdades en la ciencia, como cosas de la física y así, que no se debían cuestionar. O Ujú. sea, así como aceptarlas dogmáticamente, ¿no? Eh, e incluso llegaba a decir que en las escuelas se debía enseñar la ciencia de manera dogmática, ¿no? Como, o sea, como si fuera una religión, pues. Y contra lo que está en contra Antonio Caso es contra esta actitud de elevar a la ciencia a un plano dogmático, ¿no? Sino que él se da cuenta que la ciencia es histórica, evoluciona, va perfeccionando sus métodos, sus estimaciones, sus fórmulas, etcétera, ¿no? Pero
que, pues, quién sabe si va a poder llegar a verdades absolutas. Entonces, pues Antonio Caso se va por otro lado. Él rechaza el positivismo y entonces se enfoca en hacer una teoría de la vida y de los valores de la vida. Él dice que consideramos lo que es valioso o los valores según tres niveles y que los podemos encontrar así en nuestra vida. Dice, en primer lugar tenemos la vida como economía. ¿Mm? Y la vida como economía se rige por la ley del menor esfuerzo. O sea, todos los seres vivos siempre queremos esforzarnos lo menos posible. Ujú. Para alimentarnos, queremos, pues sí, queremos no hacer mucho esfuerzo, queremos movernos lo menos posible, etcétera. O sea, por eso es muy cómodo quedarse echado en el sillón sin hacer nada todo el día, ¿no? La Mm. naturaleza misma nos obliga a movernos. Bueno, la naturaleza y la sociedad y todo nuestro exterior, ¿no? Nos obliga a movernos, Ujú. pero como que nuestra tendencia biológica es a hacer las cosas de la manera más fácil posible. Y algo muy interesante que dice Antonio Caso es que incluso en el ámbito racional aplicamos esta ley. O sea que nuestros pensamientos también rigen, también se rigen por el menor esfuerzo. O sea que queremos pensar lo menos posible. ¿No? Y eso puede tener un sentido como negativo, o sea, de que la gente en general no le gusta aprender, no le gusta reflexionar o ser crítica, pero también tiene un sentido positivo en la ciencia. Cuando la ciencia formula sus leyes, lo que quiere es abarcar el mayor número de fenómenos con el menor número de fórmulas matemáticas. O sea, lo que busca la ciencia es que unas poquitas fórmulas matemáticas puedan explicar eh, millones de fenómenos, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, con lo de la ley de la gravedad, yo no tengo una fórmula para explicar cómo se caen las manzanas, y otra diferente para explicar cómo se caen los aviones, y otra diferente para explicar cómo se caen, no sé, la lluvia, y otra diferente para explicar cómo se mueve la luna, etcétera, ¿no? Sino que con una misma formulación puedo explicar todos esos fenómenos, ¿no? Y Ujú. esto responde, según caso, a la ley del menor esfuerzo en la parte racional, ¿no? Y pues tiene mucho sentido también, porque los seres humanos somos seres finitos, somos seres con capacidades intelectuales limitadas, ¿no? Entonces, mientras más podamos abarcar con menos fórmulas matemáticas o con menos fórmulas racionales, pues mejor. Ujú. Ujú. Pero los seres humanos no nomás vivimos según esta ley del menor esfuerzo, ¿no? Sino que también tenemos actividades basadas en el desinterés. Valoramos ciertas actividades que Caso llama despilfarradoras de energía. Y el ejemplo más claro de esto es el arte, ¿no? Hacer arte y consumir arte implican gasto de energía, ¿no? Pero eso no trae ningún beneficio de carácter biológico a nuestro ser, o sea, no nos alimenta. Escuchar un concierto o mirar una pintura no nos alimenta en un sentido biológico, ¿no? Pero lo hacemos porque los seres humanos no nada más viven en el nivel biológico, sino que viven en un nivel valorativo más, como más elevado, Elevado. por decirlo así. Ujú. Pero él no le da Eh, interés, o sea, no reconoce eso porque le llama despilfarradoras de energía, ¿no? Eso es otro tipo de.
¿no? Vamos, de alimentación y de todo, ¿no? ¿O no? Sí. Pues sí, bueno, él dice que son despilfarradoras desde el punto de vista biológico, ¿no? O sea, por ejemplo, tú quieres ir a un concierto, ¿no? Que dices, ay, van a presentar un concierto en la sala de Nezahualcóyotl y quiero ir, ¿no? Ujú, Entonces, tú, pues, vas a invertir energía para ir a ese concierto. O sea, te vas a parar, no sé, te vas a bañar, vas a conducir, o sea, vas a hacer todo eso para ir y llegar al concierto, ¿no? ujú, Pero el concierto no te está reportando ningún beneficio de carácter biológico. ujú, ujú. O sea, no sales como que, no es como que digas, ay, ahora ya consumí más vitaminas mediante la música, o Sí, el o tengo sentido más biológico. carbohidratos. Ujú, Ujú, exactamente. Entonces, en ese sentido, son despilfarradoras de energía esas actividades. Ujú. Ujú, ujú, O sea, gastamos energía, pero no para conseguir algo biológico a cambio, alguna ganancia ujú, biológica. Ujú. ujú, No es, por ejemplo, como, no sé, ir al supermercado, que también ir al supermercado implica, pues hacer un montón de pasos, bañarte, salir de tu casa, conducir, etcétera, ¿no? Pero cuando compras las cosas pues, que necesitas, estás invirtiendo esa energía para un beneficio biológico posterior, ¿no? ujú. Ok, sí. Entonces, en ese caso, pues como que no estás despilfarrando tu energía, la estás invirtiendo en algo que te va a dar beneficios posteriores, ¿no? Ujú, 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 Lo mismo, pues trabajar, bueno, pues sí, o sea, ir a tu trabajo, estar 8 horas, en un escritorio o en lo que sea, pues implica un gasto de energía, pero a fin de cuentas, lo haces para recibir dinero, para poder comprar comida y cosas así, ¿no? Que te ayudan a sustentarte biológicamente. Pero, pues tienes otro tipo de vivencias, ¿no? De valores que no se, no se quedan en lo mero biológico. Ujú. ujú, ujú. Y a esto caso lo llama el nivel del desinterés. Ujú. O sea, es desinterés desde el punto de vista biológico, ¿no? Porque no nos da ningún beneficio biológico, aunque, bueno, son cosas de nombres. Ya hemos visto muchas veces que en filosofía las discusiones por los nombres, por las palabras, son muy, bueno, salen mucho a la luz, ¿no? Son muy recurrentes. Entonces, pues sí, el nombre el nombre de desinterés o esto de llamarlas despilfaradoras de energía puede resultar un poco extraño, pero bueno, se entiende la idea básica. sí, Ujú. sí, claro. Ujú, ujú. Entonces, los seres humanos tenemos estos dos niveles, el de economía, que es el beneficio biológico, el de desinterés, Sí, que es. podríamos llamar el del beneficio artístico, ¿no? Pero además, los seres humanos tienen otro nivel todavía más elevado de valores que Antonio Caso llama el nivel de la caridad, ujú, que Ujú, es una forma de desinterés y consiste en interesarnos, por curioso que suene esto, en otras personas sin ganar nada a cambio. ¿Mm? O sea, ujú, sería la parte ética. ujú, Ujú. Lo que, por ejemplo, en Kant sería el deber. ¿Se Ujú, acuerdan que para Kant el deber era lo más importante y uno tenía que hacer su deber sin importar nada externo, ¿no? Sin importar que tuvieras ningún tipo de ganancia externa o interna, o que te gustara o no, o sea, eso no importaba, ¿no? ujú, Esto es lo que, bueno, esto más o menos es lo que Antonio Caso llama como el nivel de la caridad, ujú, ujú, que es el nivel realmente humano
y el que Antonio Caso identifica precisamente con el cristianismo, ¿no? O sea, él cree que el cristianismo es como la- el nivel más alto de vida porque actualiza, porque realiza el ideal de la caridad. O sea, el de cuidar o de valorar a nuestro prójimo sin pedir nada a cambio. E incluso a veces sacrificándonos nosotros mismos. O sea, nosotros Ujú, podemos sacrificar cuestiones del nivel de la economía. O sea, por ejemplo, podemos sacrificar nuestro bienestar biológico, nuestra salud, ¿no? En favor de otra persona, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras personas amadas, etcétera. ujú, Ujú. ujú, ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda en cuanto a la filosofía del valor de Antonio Caso? ujú. No. No, Está bien. Ujú. dudas no, pero no me gusta. Bueno, más bien no me gustan las Ah, palabras, que- ujú, como Pues dice. estamos de acuerdo. Ujú, Yo también creo que las palabras no son nada, sí, nada favorables, ¿eh? exactamente, yo también. Suenan muy... ujú. Entiendo la idea, lo que él pensaba, Ujú, pero Sí, como que siento que no lo traduce con palabras adecuadas, así como para, las palabras que usa se tienden bueno, o a confundir o no sé, ¿no? No te pica perfecto en lo que él piensa, ¿no? Así, yo digo, ujú. ¿no? Ujú, Sí, pues sí, es algo que hemos visto muchas veces en este curso, ¿no? O sea, ujú, justamente hemos visto muchos filósofos que usan ciertas palabras y que luego, que su filosofía consiste en explicar qué entienden por dicha palabra, por ujú, palabra. ¿no? ujú, Ujú, ujú. Y bueno, así sucede mucho en filosofía, porque justo como que hay, como filósofo uno puede tener una intuición, ¿no? ujú, Sobre lo que sea, sobre los valores, sobre el mundo, sobre el alma, Dios, lo que sea, ¿no? ujú, Pero es muy difícil bajar esa intuición a, a un discurso, pues, con palabras, a un discurso racional, ¿no? ujú, Ujú. Y, pues sí, gran parte del quehacer filosófico es intentar poner en palabras lo ujú, que, lo que está sucediendo en tu en tu mente, cabeza. ¿no? Las ideas Ujú, que tienen, ¿no? Ujú. Y todos sabemos que eso no es fácil, ujú, ¿no? Ujú. Por eso, pues, por eso existen los filósofos y por eso existen también los poetas, por ejemplo, ujú. que bueno, la poesía es otra forma de poner en palabras esas intuiciones que uno tiene con respecto al mundo, ¿no? La diferencia es que el poeta lo pone en palabras acentuando el carácter estético y el filósofo lo pone acentuando el carácter racional, ¿no? Ujú, Pues bien, entonces ahí tenemos la teoría de los valores de Antonio Caso y Ujú. otra gran parte de su reflexión gira en torno a el bovarismo mexicano. ¿Mm? ¿Ustedes han leído Madame Bovary Madame Bovary, de Ujú. sí, Flaubert? ujú. O no se acuerdan. Esas son sí, yo lecturas sí. Yo que Creo no. que uno yo hace sí en la su leí, pero no juventud me a acuerdo. veces. La verdad no me acuerdo. Ujú. Ujú, Bueno, pues Madame Bovary, bueno, el libro de Madame Bovary trata de que hay una chava que se casa con un doctor. El doctor, pues es un cuate decente, ¿no? Pero sin muchas aspiraciones. Y la chava, lo que ella quiere es como subir los escalones sociales, quiere codearse con las grandes figuras de su tiempo, quiere asistir a las fiestas elegantes de la nobleza, etcétera, ¿no? Y entonces como que la chava todo el tiempo se está intentando hacer una vida que no tiene, ¿no? Ujú. Y Antonio Caso toma como esta metáfora de Madame Bovary y lo aplica al mexicano.
Él considera que el mexicano tiene una tendencia a concebirse distinto a como es en realidad. Esto se ve, por ejemplo, en la contraposición entre una especie de idealismo de las empresas desmesuradas que él compara con el Quijote, ¿no? O sea, como estar pensando en hacer cosas grandes. Por ejemplo, no sé si llegaron a ver esto de que en el Mundial había un eslogan de que los mexicanos andaban diciendo de que, y si sí, ¿no? Y si sí ganamos el Mundial, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí, Sí, Sí. Ajá. sí, sí, Es- sí, claro. Ajá. Y bueno, pues es esto, o sea, es esta como constante imaginación de algo que está fuera Ya de va a la pasar. realidad, Exacto. que no va a pasar, ¿no? Pero Ujú, al mexicano, dice Antonio Caso, como que le gusta convencerse, no, es que pues igual y sí pasa, ¿no? Como que igual y sí podría pasar. ujú. Entonces, por un lado tenemos esa actitud, pero por otro lado tenemos una actitud más realista y pesimista, ¿no? Como de que no, pues es que las cosas así son y no Y van yo a no puedo cambiar. hacer nada. Ujú, Ajá, y yo no puedo hacer nada, ¿no? O sea, ujú, el mexicano tiende muy poco a movilizarse por eso, ¿no? ujú, Porque dice, no, pues nada va a cambiar, entonces, pues, para qué me esfuerzo? ¿No? ujú. Y a Antonio Caso le gustaba pues, hacer como esta comparación de actitudes contrapuestas, lo comparaba con el Quijote y Sancho, ¿no? Que el Quijote era un idealista constante y Sancho era más bien el realista que todo el tiempo le estaba diciendo, no, es que no se va a poder, es que así no funcionan las cosas, etcétera. Ujú, ¿Mm? ujú. Eh, Incluso llega a decir Antonio Caso que el bobarismo se nota mucho en en la Constitución de México. Él habla de la Constitución de 1854, Siete, Otro. ¿no? 7. Siete. Bueno, sí, bueno, esa, la de 1850 Sí, y pico. 57. 1857, Ajá, 1857. Comonfort. Ujú, La constitución de ahí, Comonfort. ujú. bueno, pues ahí es cuando México se declara república democrática, ¿no? Y dice Caso, no, pues este es el mayor caso de bobarismo, porque México ni es república ni es democrática, ¿no? Así como él lo veía en su tiempo, ¿no? Ujú, Eh, bueno, ese es como dato ahí extra y curioso. ujú, Bueno, entre otras de las características que adjudica al mexicano, está el de importar constantemente ideas extranjeras para problemas nacionales, ¿no? De hecho, esto se ve desde la independencia de México, ¿no? Cómo en la independencia de México se tuvo que reflexionar en torno a las ideas de la Revolución Francesa para poder como que nosotros hacernos una idea de lo que es de lo que era la independencia, ¿no? ujú, Otra cosa es que el mexicano tiene que estudiar sus propias circunstancias, o sea, para evitar este vicio constante de importación de ideas. Dice Caso, nosotros tenemos que estudiar nuestras propias circunstancias y de esas circunstancias ver qué funciona y qué no funciona, ¿no? Digo, habrá ideas que sí funcionan, este, importadas, ¿no? Habrá ideas extranjeras ujú, que sí cuadren a nuestras circunstancias, ¿no? Pero habrá muchas otras que no. ujú, En fin, que lo que quiere Caso es que los mexicanos sean creadores y no solo asimiladores. ¿Mm? Él impulsa mucho la idea de crear del mexicano. ¿Mm? ujú, Tiene su proyecto educativo y toda la cosa. De hecho, él fue secretario de Justo Sierra cuando se fundó
la universidad, ¿no? Ujú. Eh, Aunque curiosamente, bueno, justo Sierra pues, era positivista y Antonio Caso es así como todo lo contrario del positivismo. Pero bueno, ambos tenían este ideal común de crear una universidad para la creación de ideas originales en México. Ujú. Ujú. Y esto es algo que también va a retomar Samuel Ramos, que lo veremos a continuación. Pero antes, ¿algún comentario o alguna duda en cuanto de Antonio Caso? No, Estamos bien. Ujú. Vamos, está vamos bien bien. todo. Ajá. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué es el complejo de inferioridad descrito por Adler? Aquí está abierto, no les puse opciones. Ah, Ay, Gons. Para, como venganza del anterior. Así. Descrito por Adler. Bueno, ¿qué es el complejo de inferioridad Ujú. ¿Quién es en Adler? general? Es el psicólogo que propuso la descripción del complejo de inferioridad. Sí. O Ok. sea, que ya lo tenemos como algo muy, muy popular, ¿no? O sea, Ujú. seguramente han escuchado hablar del complejo de inferioridad, Sí, Ujú. no, Sí, ¿no? seguro. claro. Ujú. Ajá. ¿Y en qué consiste esto? Es sentir una bajo autoestima, ¿no? Tener una bajo autoestima, Ujú, o Ujú. sea, en relación con los demás. ujú. Así es. y aquí sí viene mucho al caso, Gonzi, porque si todo el tiempo se premiaba al extranjerismo y la parte de los indígenas y todo estaba socavada al mil, pues Ujú. sí, es obvio que en su mayoría hay un complejo de inferioridad grande. Ujú. Ujú. Así, yo lo Sí. puse aquí como sentimiento de constante insuficiencia producido por la comparación improcedente con los demás, Exacto. Muy bien. Sí, es ¿no? cierto. Ajá. Claro. Ujú. Y aquí algo muy importante es lo de improcedente, ¿no? Ujú. O sea, porque uno puede hacer comparación con otras personas y no sentirse, y no tener complejo de inferioridad, ¿no? Ujú. Ujú. O sea, porque yo puedo decir, ah, pues es que tal corredor, no sé, está ahí, se me fue el nombre de un corredor muy famoso. ¿Se les ocurre algún nombre de un atleta muy ¿Corredor de famoso? coches? ¿Corredor de coches o de qué? Desde lo que sea. Ah, por De ejemplo, coches Hamilton. bueno, pues uno puede decir, ah, es que yo no manejo tan bien como Hamilton, ¿no? Bueno, Pero, o oye, sea, obviamente también es contra quién te estás claro, poniendo, ajá, porque ahí sí la comparación es verdaderamente ridícula, ¿no? justamente, ajá, y ese es el punto que quiero hacer claro, ¿no? O sea, hay comparaciones que son totalmente improcedentes, ¿no? O sea, tú no vas a sentir complejo de inferioridad ante un corredor profesional. Claro. Y si lo sientes es porque hay algo ahí psicológicamente muy extraño Ujú. en la forma en que te comparas con otros. Ujú. Aunque yo siento, ¿No? Gonzi, que ya la comparación en sí generalmente está dándose porque sientes al otro más elevado que tú. Pues sí, Por eso sí, sí hay puede una ser. comparación y generalmente en las comparaciones te pones abajo, no arriba. Ujú. A Pues veces sí, sí te pones sí. arriba, ¿no, Nora? Ujú. ¿Sí? Pues yo Sí, como que eso lo he Sí. visto muy poco, Tishita. Yo veo que la gente nos ponemos abajo más que arriba. bueno, depende, Nora, porque a Pero, veces pues, la gente es soberbia, la gente claro, según tu con ahí ego. Bueno, superioridad tienes y todo, razón, sí, también la gente compara, soberbia pero generalmente se pone arriba, se pone pero ahí arriba. no se pone como comparación, sino como al revés, sino como alguien que está arriba de los demás. Ujú, Ujú. Pero ujú. no, no Oye, es el común
no es el común denominador del mexicano. O No, sea, no. sí hay mexicanos que se ponen arriba, sí, y que merecen de estar arriba también, pero, pero no es el común. El común Así Es es. el normalmente, común. No, tiende hacia abajo. Ujú. sí. Ujú. Ujú, Así es, o sí. sea, los mexicanos como que sufrimos más comúnmente de complejo de inferioridad, Superioridad, Sí, sí. sí, yo Ujú. ¿no? también pienso Y, eso. y de eso se Lo da decía, cuenta muy bien Samuel Ramos. oye, lo decía también Ujú, Octavio Paz, ¿no? Que así era Sí, en sí. El laberinto de la soledad. Habla mucho de la ujú. inferioridad del mexicano, ¿no? Del sentimiento de inferioridad del mexicano. Sí, Ujú. Sí. sí. Ujú. Ujú, Así es ujú, que creo que les había comentado cuando vimos a Samuel Ramos por extenso, ujú, que, que Octavio Paz, o sea, su libro del laberinto de la soledad de Octavio Paz sale ujú, después que el libro de Samuel Ramos ujú. y es en gran parte un plagio al libro de Samuel Ramos, ¿no? Ah, mira. Ouch. Ujú, ujú. El... Había cierto complejo de inferioridad, ¿no? ¿De cuál libro estás Octavio hablando, Sí, Paz, ¿cómo se vos? llama? De Octavio Paz, por eso. De Octavio Paz en relación con Samuel Ramos. Ujú. ajá, Ujú. el libro de Samuel Ramos se llama El perfil del hombre y la cultura en México. Ah, Ujú. ajá. Y es un libro de análisis psicológico y filosófico, ¿no? Ujú. El mismo Samuel El Ramos perfil dice, del hombre. Ujú. y la cultura en Ujú. México, del mexicano. Ujú. No, sí, el perfil del hombre y la cultura en México. Ajá, en Ujú. México. Ok. Eso es, de hecho, es un libro cortito, debe tener como 150 páginas, algo así, y son ensayos de Samuel Ramos aplicando los análisis psicológicos de Adler, ¿m? A Ujú. la psicología social del mexicano. ¿M? Ujú. También Y ya, Eric Fromm luego, hizo otro libro sobre también el mexicano, sí. ¿Quién ahora? ese Eric no sabía. Fromm, Ah, Eric el del Fromm. arte de amar. Ujú. Ese no es Arte de no es amar, el sí. mexicano. ¿Eh? El Sí, arte de amar. Eric No, Fromm hizo ese, o ¿no? sea, el que hizo el arte de amar, él Sí. también vivió en México y hizo mucho sobre la cultura mexicana. Ah, ujú, Mm, Mira, eso no lo sabía. Sabía que se ujú. había venido a vivir aquí a México durante muchos años, ¿no? Pero, Sí. pero no sabía que había escrito sobre psicología del mexicano. Luego estaría Ujú. bueno ahí investigarle. Ujú. 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 Bueno, pues entonces Samuel Ramos hace un estudio de Adler, aplica todo esto de la psicología a los mexicanos y nos da ciertas características. No son exhaustivas, o sea, no son todas, pero sí son bastante relevantes. Ujú. ¿Cuáles de las siguientes características atribuye Samuel Ramos al mexicano? Machista, sí. Machista, sí. Machista, ok. Hay que escoger una o todas. Hay que escoger varias. Sí, porque Sí. el mexicano es Ujú. todas. Pues yo creo que sí. Machista, Yo creo Escandaloso y que vulgar eh, también. Machista, Patriota, escandaloso y vulgar también. Sí, yo patriota, lo, ujú, lo único que le quitaría sería lo del previsorio, pero previsorio. patriota Provisorio, ¿eh? incondicional, pues no, también. Y Exacto. malinchista también. ujú. Y seguros. escandaloso y vulgar también. Yo creo que Ok. patriota e incondicional no, ¿Mm? más bien es malinchista. Yo diría machista, escandaloso, vulgar y malinchista. Sí, Ok. Ajá. Y no pero de patriota los que ni pueden previsorio. mostrarse como si fueran patriotas incondicionales cuando no es así, Ujú. Ujú. ¿no? Sí, es cierto. Ajá. A ver, Gons, No, A yo ver. creo que el mexicano es valemadrista. Ah, Sí, mira, dimos bien. Mira, sí. Sí, el justo mexicano es los que no valemadrista, son le es. vale. Ujú, Ujú, exactamente. Samuel Ramos dice muy bien, el mexicano es un patriota Ujú. en las fiestas
y cuando hay Ándale, que echar desastre. Nada Ujú. más. ándale. Ujú. Ujú. Ahí Porque sí le viva vale madres México y todo, somos ¿eh? muy mexicanos y quién sabe quién. Se acaba Ujú. la fiesta y se acabó el mexicanismo. Exacta, Así es, exacto. Es cierto. Ajá. Así es, y es, así es, no tiene nada de incondicional, Ujú. salvo que le exactamente. den lana para votar. Cuando me Ujú. conviene, soy patriota. Cuando no, Ujú. no lo Sí. soy. Así Pero es. Así es. más bien somos malinchistas, ¿no? Los mexicanos somos malinchistas muchísimo. Sí, Sí, Sí. Ujú. 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 Así es, sí. Justamente el mexicano no es patriota como tal, o sea, Incondicional, no. quiere, Patriota, quiere dice. hacerse ver como patriota, ni ¿no? Ujú. incondicional ni no incondicional. Bueno, en las, como dice Gonz, en las ceremonias o en, ¿sabes qué? O cuando gana México en el fútbol o cuando cosas de ándale. esas, entonces sí, Ahí sí es ahí sí totalmente es patriota, incondicional. ¿no? Pero después ya se acaba rápido el patriotismo. Sí, O en el extranjero también, ¿no? O sea, el mexicano ah, cuando está en el también. extranjero, es como, ah, Ajá, sí, yo soy mexicano y orgulloso y toda la cosa, ¿no? así. Ujú. Ujú. Pero pues Es se que regresa a México y Sí, el se le quita eso. mexicano, el Ujú. mexicano es auto qué, Saboteador. ¿mande? Autosaboteador. Sí, vamos, no es una persona que trabaje unido, ¿sí? Que busque la unión para progresar. Es Ah, individualista el no es mexicano, solidario. no es solidario, Ujú. es individualista. Al Sí, contrario, quiere, friega a los demás para que él sube a, sí, para sí, Por lo Lo, eso, aplasta. lo, lo para del que él balde suba, con los, ¿cómo se pero llama? friega ¿Se a los demás acuerdan del para que balde él suba. con los cangrejos que suben y cada Así, el en cangrejo de la abajo va cubeta, los jalando de al la de arriba? cubeta. Sí, Y ujú, friega a los demás para subir él, Exacto. no, claro. no para que suban todos. Ajá. No. Es Ujú, individualista, ujú, Ujú. es yo y los demás. Exacto. ujú. ujú. Sí. Bueno, Sí, así, sí. así lo veo yo. Ujú. Hay un artículo que escribió Juan Villoro, no sé si lo ubiquen, es un sí, escritor, es mexicano bastante famoso. Juan Villoro Ujú. escribió un artículo cuando ocurrió el terremoto del año 2017, ¿no? Ujú. Este, Villoro dice algo muy interesante en este artículo que leí, y es que los mexicanos somos muy solidarios en situaciones extremas, sí, Ujú. eso es Es cierto. ciertísimo. Eso sí. pero en situaciones de largo aliento no. Ujú. Así O es. sea, como que Sí, si te pasa algo muy malo, el mexicano sí, yo te ayudo, yo voy a estar ahí, ¿no? Pero en el ujú. momento en que tiene que haber un compromiso a largo plazo, Ujú. Ujú. pues ahí se Ya no raja, lo es. Oh, como está decimos. para Tuerce atrás. todo. Solidaridad. Sí. Ujú, Ujú. Ujú. así es, Ujú. ¿no? Ujú. Como Sí. que tiene esta idea de ayudar a los otros de manera desinteresada, pero solo Ujú. en momentos muy puntuales, Crisis, de crisis. cuando, ajá, de crisis, ¿no? Pero Ujú. no en La empresas vida que diaria. requieren, ajá, Ujú. exactamente, ¿no? Como en el día a día. Ujú. Ujú. Ni que requieran un esfuerzo constante. Ujú, Ujú. Ujú. Sí es. ujú. En filosofía hay un término para esto, se les llama actos supererogatorios. Ah, Y caramba. ¿Cómo? se lo voy a escribir aquí. Súper Actos erogatorios. Súper. supererogatorios. Los actos eh, supererogatorios son actos que van más allá del deber y que de general pues, son como esto, ¿no? De ayudar a las personas cuando ocurre un temblor, ¿no? Por ejemplo, y Ujú. Ujú. y ofrecerte a quitar escombros y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que son actos que van más allá de lo que sería tu deber
Ujú, individual, como persona, ¿no? ujú, Ujú, Pero que los haces porque tiene un impacto dentro de una crisis muy, muy vistoso, muy grande, ¿no? ujú, ujú, Pero que generalmente no son de largo aliento, no son compromisos a largo plazo, no implican un hacer día a día algo de ujú, manera constante, ¿no? ujú, ujú, Igual son cosas como, no sé, si ves a alguien que se está ahogando y te avientas a salvarlo, ¿no? O sea, cosas como esas. O sea, el mexicano es muy dado a hacer ese tipo de cosas. Ujú. ujú, 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 Lo que no hace, pues es justo lo contrario, o sea, comprometerse a proyectos de largo alcance. ujú, ujú. Eh, por ejemplo, justo los japoneses y muchos orientales son al revés. O sea, los japoneses y los coreanos y ese tipo de gente son personas que se ayudan muy poco a nivel personal. O sea, si ven a alguien en la calle que se cayó, no lo ayudan o cosas así. Pero sí se comprometen a proyectos sociales de largo aliento, ujú, ¿no? ujú. Ahora, ¿qué sociedad es mejor ahí? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? O sea, ya Ujú, si tenemos que juzgar ahí, pues quién sabe. ujú, Quién sabe. O sea, para proyectos de largo alcance, pues sí, parece ser mejor una sociedad ujú, como la japonesa, pero pues ujú. también hay como muchas quejas de que los japoneses son gente muy fría, como que es muy difícil hacer amigos, este, son poco abiertos, etcétera. Y en cambio, hay muchos extranjeros que dicen que el mexicano es muy abierto, es muy fácil hacerse su amigo, es muy, como muy solícito, a ayudar Ujú. y cosas así, ¿no? O sea que uno podría decir, bueno, pues algo bueno tenía que salir de Bueno, esto, Gonzi, en Estados ¿no? Unidos mucha gente nos ha dicho que los mexicanos son los más trabajadores de todos, que nadie es tan trabajador como un mexicano. Ah, mira. O sea, Pues, pues quién y sabe. y nos los han dicho un montonal de gentes. Pero es Ujú. que es en Y de Estados diferentes, Unidos, o sea, Nora. Es, colombianos, venezolanos, así, muchas gentes, los americanos dicen, no, no, es que los mexicanos son los más trabajadores del mundo. Lo que dices, ah, oye, bueno, pero en Estados Unidos, no en pero en México. otros lados, no aquí, Los, otra vez es el patriota que no es incondicional, que no tiene actos supererogatorios. Oye, hasta hay un chiste de que ¿cuánto tarda un mexicano en cambiar? Y dice, pues quién sabe, no, media hora en lo que cruza la frontera. Sí, Pues sí, claro. así es. ¿verdad? Sí. Los que se van son Ujú. buenos trabajadores, son buenas Claro. personas, son maravillas. Sí, Sí. Sí. Lástima, deberíamos de intercambiarlos. Te doy dos por uno. Sí, Regrésame al bueno y te doy dos sí, normales. caray. te doy dos malos, regrésame uno bueno y así. No, Sí. así. Ahora que Trump está de moda. Sí. Ay, Bueno, pues para ir resumiendo y cerrando esto, lo que nos dice Samuel Ramos es que los mexicanos como que tienen un instinto, una tendencia a aspirar a ciertas empresas, a ciertas ideales que están fuera de su alcance, ¿no? Lo mismo que nos decía Antonio Caso con su concepto de bobarismo, ¿no? Ujú. Pero la cuestión aquí es que cuando el mexicano reconoce su fracaso, o sea, cuando reconoce que su ideal no se puede cumplir, entonces surge el sentimiento de Infeliz. inferioridad. ¿No? Ujú. Este sentimiento de inferioridad se ve en muchísimos aspectos de su psicología, ¿no? En el primer caso,
hay un constante mimetismo ante la cultura europea, que es algo muy parecido a lo que nos decía Antonio Caso, ¿no? O sea, es lo del, queremos traer cosas de los europeos, queremos hacer de México un país europeizante, ¿no? Esto se ve relacionado de manera muy cercana con el malinchismo nacional, ¿no? O sea, con rechazar lo que es autónomo, lo que es propio de nosotros. Y se ve en el plano más individual, en el machismo. Samuel Ramos analiza el machismo con mucha precisión y nos hace ver cómo esta idea de inferioridad también se trasluce en las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres, ¿no? Y nos hace ver cómo, por ejemplo, en México se ha concebido lo femenino como un defecto, como algo inferior, y entonces muchos de los insultos que tenemos en México son caracterizaciones femeninas, ¿no? O sea, como que entre hombres, como que los mayores insultos, bueno, no los mayores, pero sí gran mayoría de los insultos tienen que ver con el ser mujer, O la o con el mamá, Con tener, la mamá, o la con la mamá, mamá. Ujú. no Por con el ejemplo, sí, papá, la mamá. ajá, sí. ajá, o sea, la- el mayor insulto del mexicano es una humillación a la madre, Ujú, ¿no? Es como hacer patente que tu madre, ha sido humillada por otro hombre. ujú, exacto. Ujú. Y pues sí, hay un montón de insultos mexicanos que tienen que ver con eso. También, por ejemplo, el sentido del humor mexicano, que se basa mucho en el albur, tiene que ver con la exclusión de la mujer, ¿no? O sea, porque en los albures se hacen muchos juegos de palabras aludiendo a los órganos sexuales masculinos o a la sexualidad masculina, pero como una sexualidad que impone un tipo de poder sobre el otro, ¿no? Y en general por eso como que a las mujeres se las excluye de los albures, ¿no? Pero también es muy Por- homosexual, ¿no? También sí es muy homosexual, pero hay que darse cuenta que ahí la homosexualidad se juega en el ámbito del poder, no del placer, ¿no? Así es. Y con esto quiero decir que lo que se busca es humillar al otro, ¿no? Ujú, O sea, cuando están las peleas de albures, lo que se busca es que yo sea el sujeto activo, ¿no? De la relación sexual y tú seas el Sí, sujeto pasivo, ¿no? así Y es. lo pasivo se Tú te quedas identifica con con el lo papel de femenino. mujer y yo con el de hombre. ujú, Exactamente, exactamente. Ujú. Ujú. Así es. O sea, es una lucha de poderes. No, ujú, no tiene tanto que ver con la sexualidad como tal, ¿no? O con el placer de la sexualidad, sino con la imposición de poderes, ujú. ¿no? El que maneja el control, Ujú. Exacto. Ujú. Sí. el control de la tele. Así es, así es. ¿Eh? Los Oye, hombres son, dice, ¿quieres volver loco a tu marido? Sí, quítale el control de la tele. sí, de todos los que yo conozco, los hombres tienen el control de la tele. Claro, ajá, Las mujeres fingen que no les interesa. sí. Es cierto. Pero en el Y bueno, fondo, Nos perdón. dormimos, en el fondo nos sí hay ¿Mandé? un coraje tremendo. aprovechamos para dormirnos. Nos quedamos dormidas en la tele. Sí, cara. Yo también, pero yo tengo el control. Y si te lo quitan, despiertas, ¿no? Qué egoísta cosa. Bueno, pues aquí se ve también como
el complejo de inferioridad no solamente implica una cuestión social, ¿no? O sea, de los mexicanos contra otros países, sino que se manifiesta también en la vida personal y privada, ¿no? Ujú. O sea, como que en México es muy común esta idea de, bueno, a lo mejor no somos tan buenos como los europeos para X o Y, pero somos muy hombres, ¿no? Ujú. Aquí sí somos muy machos. Ujú. O sea, es Haciendo como el que ajá, como no tienes, o sea, sí, justo como la canción esta de Sigo siendo el rey, ¿no? O sea, que Ajá. dice, no Ujú. tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, o sea, no tengo nada, Pero Sí, sigo siendo pero, el... exactamente, pero Un rey sin para, corona ajá, y sin para mando. poder, sí, 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 para poder hacer frente a ese complejo de inferioridad, pues tienes que encontrar algo en lo que te sientas superior, ¿no? Machismo. Y ¿qué? entonces se recurre al machismo. Ujú. Ujú. Exactamente, se recurre al machismo. Es como que, como no tienes nada de qué sentirte orgulloso, Ujú. pues, Sí tengo algo, soy muy macho. ¿Eh? ajá, pues nada más eso, ¿no? Ajá. Eso Sí es, que, ¿eh? ujú, Soy muy macho. Ya, con ujú, eso definí todo. Sigo siendo el ujú. rey. Sigo siendo el rey. Así Ajá. es. O no somos, ¿cómo era? No, no somos machos, pero somos muchos. Sí. Ajá. Bueno, ahí está la propuesta de Samuel Ramos de su análisis psicológico y filosófico en torno a la psique mexicana. Y bueno, como les decía hace un momento, el laberinto de la soledad de Antonio Paz es es un tomar estas ideas de Samuel Ramos y desarrollarlas de manera un poco más ensayística. Porque como les digo, Samuel Ramos pues, la escribe de manera filosófica y psicológica, ¿no? O sea, es algo denso en algunas partes. Y Antonio, digo, Octavio Octavio. Paz, Paz. pues es Es un más arte. literato, Ajá, ¿m? sí. Ujú. Como que escribe más bonito. Y Sí. entonces por eso le han hecho caso, le han hecho más caso a Octavio Paz que que a Samuel Ramos. Ajá. Ujú. Ujú. Pero las ideas originales de esto vienen de Samuel De Samuel Ramos. Ramos. Ujú. Digo, ya se me olvidó quién es Samuel Ramos, qué puestos tuvo. Él estaba en la universidad, ¿verdad? Él, qué Sí, puestos? él casi toda su vida fue maestro en la Universidad Nacional. Ujú. Bueno, también fue maestro en la Escuela Nacional Preparatoria durante su juventud. Ya luego fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. También fue director de dicha facultad durante varias ocasiones. Y Ujú. fue de los que comenzó a construir CEU. Mm, O sea, cuando él estaba ahí como director de la Facultad de Filosofía y Letras, ujú. fue cuando se comienza a construir Ciudad Universitaria. Porque acuérdense Ujú. que antes la UNAM estaba ahí regada por el centro histórico, ¿no? O sea, como que eran varios edificios Ujú. por ahí Ujú. regados. Ujú. Y ya por los años 50 es cuando, pues, bueno, cuando se traslada la Facultad de Filosofía a, a su lugar actual, ¿no? En Seúl. Ujú. Pero sí, él fue académico, no fue como Justo Sierra o Vasconcelos que estaban ahí metidos en la Ujú. política constantemente. Ok, Ujú. él fue más bien, exacto, o sea, Ujú, de dar clases y de todo, ¿no? O sea, más exacto. Ujú. Es un ujú. estudioso, ¿no? Sí, ¿Qué? Es un estudioso, un investigador. ujú. 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 Creo que sí tuvo algún puesto en la SEP Ujú. cuando era jovencillo y Ujú. cuando era alumno de Antonio Caso. Acuérdense que Antonio Caso es de los fundadores del Ateneo de la Juventud.
Ujú, Antonio Ujú, Caso sí, creo que sí tuvo ahí interés en la política. Y cuando Antonio Caso estaba muy activo, ujú. jaló a Samuel Ramos a puestos administrativos ahí de la SEP, pero eso fue, bueno, en su juventud, ¿no? A los 30 y tantos años. ujú. Y ya Ujú, después se metió a la Facultad de Filosofía y ahí se quedó el resto de su vida. ujú. Ujú. Está bien. Pero Ajá. sí, es de los que hemos visto hasta ahora, es de los menos políticos. Ujú. Él sí ya es casi puro investigador académico. Ujú. Ujú. Ok, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? No, No, todo está todo bien. Ujú. ¿No? Bien, bueno. ¿Qué nos vas a preguntar? Nada, eh, No, no, nada más es. Oye, Gons, ¿todo esto lo sigues grabando? sí, ¿Sigue saliendo en Sí, YouTube? ¿Sí? Ah, ujú, ok. sí, ahí sigo subiendo los videos. Ah, ok. Ujú. Sí. Ah, espérame un momentito, porque me están llamando por teléfono. sí. Sí. Déjeme pausar tantito la grabación. Gracias. Sí, aquí les puse un resumen del repaso de filosofía Ujú. mexicana para que Sí. tengamos una idea de la línea temporal de la filosofía mexicana, ¿no? Ujú, ujú. Comenzamos mm, con la filosofía prehispánica de los siglos 9, en que encontramos los primeros manuscritos sobre filosofía, bueno, sobre sabiduría tlamatinime, que acuérdense que es el Ujú. nombre de los Ajá. filósofos, Filósofos ¿no? Ujú. oye, mexicanos. pero que consta, nada Ujú, más una pregunta. Dicen ujú. que los mayas eran de los que iban muy avanzados en este rollo de la filosofía. ¿Es cierto? No sé la verdad. Yo de filosofía maya no tengo idea. O sea, Sí. sé Sí, así porque de manera muy general eso. Ujú. Ujú. decían inclusive que los mayas pensaban en nueve, ¿cómo se llama? Nueve, ay, ancho, alto y Ah, ancho, dimensiones. en nueve Dimensiones. dimensiones. ¿Sí? Ah, dimensiones, Ajá. 9 dimensiones. Que los mayas pensaban en nueve dimensiones. No sé cuáles ni nada, pero dicen que era una raza muy evolucionada. Ujú. Ujú. Pues Eso puede ser, dicen. sí. ¿Sí? Ya ven que ellos inventaron el cero, bueno, descubrieron el cero, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, así es. Para Ujú. investigar qué onda, ¿sí? Porque dice que los mayas este, eran cañones en eso, Ujú. Puede ser, pero, sí. pero O más, sea, pero más que eso no sé. ujú. Pues ahí luego también déjame investigarlo yo, porque la verdad es que yo no sé de filosofía maya, en realidad. Lo único, bueno, de filosofía maya antigua, porque sí hay filosofía maya contemporánea, que más bien es de los pueblos mayas originarios del sur de México, Ujú. que los vamos a ver despuesito. Pero de la Ah, eso cultura va a estar padre. maya, así de los siglos pasados, no tengo ni idea. La verdad es que nunca me he puesto a estudiarlo. Oigan, y por cierto, de la visita al Templo Mayor, Sí, ya sabemos quién nos puede dar la guía. Ay, Una Norita, yo no he señora visto guía ¿Quién? los. que es, ¿ah? Ujú. Yo no ¿Quién? he Ya visto. conseguimos quién nos dé la plática. ¿Tú no Ujú. has conseguido, Tere? Es que se me ha olvidado, Norita, ¿para qué te miento? Ah, ok. Dame Pues a ver chance. ajá, a ver si puedes conseguir y si no, pues le llamamos a esta señora, ¿no? Ajá. Ok, ¿tú, Ujú. tú tienes una señora ya? Sí, Ujú. Ah, ok. pero pues si tú puedes conseguir la persona esta, pues nos Ok. vamos con el tuyo, Tere.
¿Sale? Los datos los tiene una amiga, pero la verdad se me ha olvidado, ¿eh? No tengo, Ok. no tengo otra justificación más que se me ha olvidado así. Ah, bueno, pero pues Sí. por ahí Ujú. apúntatelo y a ver si qué dice, ¿no? Si no, pues nos vamos con la señora esta. Ok, Ujú. bueno, ¿Sale? Ok, sale. ajá, Ujú. Ujú. Ok, nos Sí, que avisa, ahí nos avisan. sí. Sale, claro. claro ¿Mm? que sí. Va. Ujú. Ok, entonces, sí, nuestra Ok, primera época, sí, nuestra primera etapa de la filosofía mexicana es sí, es la todavía. época prehispánica, con los Consigues que Tlamatínime, las reflexiones en torno a flor y canto, y la filosofía particularmente de pues que Gon Nezahualcóyotl, se fue porque ¿no? le hablaron por teléfono. Sí. Que acuérdense que Nezahualcóyotl es del siglo XV, o sea, de 1400 por ahí, ¿no? Ujú, ujú, Ah, O sea, él tiene como contemporáneo a Maquiavelo. O sea, ujú, también es interesante pensar ujú, qué estaba pasando al mismo tiempo en, en En otros Europa. lados del mundo, de Europa, ¿no? Ujú, Luego sigue la época colonial, en la ujú, que tenemos las disputas sobre los indígenas ujú, con Bartolomé de las Casas, ¿no? ujú, Y gran parte de la filosofía que se hace durante la época colonial es filosofía de carácter medieval español. Perdón, es de carácter medieval español, ¿no? Que también se conoce como escolástica. no ujú. escolar. Pero una pensadora muy original que tenemos en esta época fue Sor Juana Inés Sor de la Juana Cruz. Inés de la Ujú. Cruz. Ujú, ok. Posteriormente, bueno, y hay que pensar también, ¿qué estaba ocurriendo en Europa, en el pensamiento europeo, en el siglo entre el 16 y el 18? Teníamos, por ejemplo, a Descartes, ¿no? ujú, A Spinoza, Ujú, ujú, eh, en Inglaterra estaba John Locke y David Hume, ujú, ujú, y en la segunda mitad del siglo XVIII ya tenemos a Kant. ujú, ¿Mm? Empieza a surgir Kant. ¿Mm? ujú, Así que cuando aquí comienza a desarrollarse el pensamiento independentista a principios del siglo XIX, o sea, de 1800, ¿mm? ujú, En Europa está surgiendo lo que se conoce como idealismo alemán, que es Kant, Hegel, ¿qué otro vimos? Schopenhauer. ¿Mm? Y bueno, Descartes. realmente Descartes No, este, fue 100 años antes, fue 18, de mil 10. seiscientos Ah, ok. ujú, Ujú. O sea, como que las épocas de la colonia, bueno, cuando aquí era la colonia y ujú, estábamos haciendo todavía filosofía medieval en Europa, o sea, bueno, en la Europa continental, en Francia, Alemania, Inglaterra, estaban haciendo cartesianismo. ujú, Se estaban ujú, discutiendo las teorías de Descartes. Ujú. ujú, 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 Bueno, y cuando nosotros estábamos luchando por la independencia, en ujú. Europa estaban reflexionando sobre el conocimiento, sobre el espíritu, sobre la historia, en pensadores como Kant, Hegel o Schopenhauer. ¿No? ujú, Después tenemos el positivismo, ¿no? ujú, Con Gavino Barreda y Justo Sierra. Y mientras nosotros estábamos discutiendo el positivismo, ¿qué se estaba haciendo en Europa? Bueno, pues en Europa seguía todavía la filosofía de Hegel, ¿no? Yes. Eh, y comenzaba la filosofía de Marx y Nietzsche. No, y Ujú, obviamente la filosofía de Comte, ¿no? Porque Comte es fundador del positivismo y es francés. Ujú. ujú, ujú, Así que bueno, mientras nosotros estábamos intentando reconstruir el país mediante la educación positivista, en Europa ya se estaba empezando a diversificar mucho la filosofía. Comenzaban las primeras reflexiones sobre el comunismo, por un lado,
Por otro lado estaban las reflexiones de Nietzsche sobre el relativismo moral y cosas así. Luego, cuando comienza el movimiento antipositivista, ¿m? Con José Vasconcelos y Antonio Caso, ya estamos a la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. O sea, ya entramos al siglo XX. Y ahí, pues tenemos también ya los pensadores marxistas que siguen desarrollando el pensamiento de Marx. Eh, bueno, Nietzsche ya no, porque Nietzsche se murió en 1900. Bueno, sí, un poco todavía de la influencia de Nietzsche. Y cuando llegamos a las reflexiones sobre el ser del mexicano, con Samuel Ramos, ujú, ya estamos en la primera mitad del siglo XX. Su libro famoso de El perfil del hombre y la cultura en México, creo que se publica en los años 30, no me acuerdo exactamente en qué año, pero son años en los que empiezan las primeras reflexiones en torno a el existencialismo. Todavía no se desarrolla de manera plena, pero como que van empezando ahí a hacerse ese tipo de reflexiones. ¿Va? Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto que hemos visto en nuestro repaso? No, muy Bueno, padre. o No, otra estuvo cosa, bien. Ajá. ¿no? Está muy bien, Gonz. Ya recordamos muchas Sí, cosas. Ajá. Sí, ¿sabes qué qué? Y bueno, ahorita qué con bueno. este cuadro ya también te ubicas, ¿no? Sí, así ya de Sí. todo. Ajá. Ujú. Sí. Sí, como que eso nos muestra cuán diferente fueron las etapas de filosofía aquí en México y en América en general Claro. que las europeas, ¿no? Es que O es sea, diferente. Antes te tardaba mucho tiempo en llegar la información europea a América. Ujú. Yo me acuerdo en mis tiempos de adolescente, cuando se ujú, hablaba de que la moda llegaba aquí a México 6 años después que de lo que aparecía en París, por ejemplo. órale, ajá. Sí, ¿eh? Sí, o sea, Ujú. vamos, no porque tenía que llegar por no sé, por barco o por lo que quieras, pero no tenías esa información ahorita prácticamente del momento en que está En el pasando momento que las está cosas. sucediendo ahorita, Sí, todo ya lo tienes, Todo el mundo se Ujú, enteró. Sí. sí, Ujú. pero en ese entonces, no sé si ustedes se acuerden, a mí me da la impresión de que la moda llegaba después. Ujú. Y me acuerdo de la moda después porque inclusive la música, Ujú. ¿sí? ujú, sí. ¿Sí? La música llegó 2, 3 años después. Los Beatles empezaron allá en Inglaterra y aquí a México llegó cuando vinieron ya a hacer su gira en Estados Unidos. Ujú, Antes no tenemos información de los Beatles, por ejemplo, ujú. ¿sí? Pero bueno, no sé, ujú. Sí, comentario al margen. y antes todavía más, ¿no? O sea, Y antes, no, antes todavía más, todavía sí, más. ¿Eh? todavía más tardaba, sí. ¿Sí? Ujú. Sí, sí. Ujú. Hay un libro que se llama la no sé qué del ángel, este, que hablaban de viajes que tomaban el barco y tardaban en regresar un año. Ujú. Sí, Ouch. porque Ujú, el barco se iba a tardar 3 meses en llegar a Europa, veían su asunto y venían de regreso y se llevaban otros 3 meses. Ujú. ujú, Salían de México a ver algún asunto, algún negocio y regresaban un año después. Ujú. Sí, Wow. Sí, 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 sí. pero digo, no sé, los medios de comunicación precisamente en el siglo XX empezaron a funcionar, Ujú. ujú, pero la aviación, por ejemplo, yo me acuerdo que antes, Titiux, cuando tú fuiste a Europa, creo que el avión hizo una escala en algún lado
porque el avión no alcanzaba a volar con un tanque de gasolina, Claro. Nos ¿no? volamos a Nueva York y ya de Nueva York a España, o sea, sí. Ok, sí, por eso. Pero No, no, porque no, no, yo no me- llegaba un avión desde no México. llegaba, no. No. Y por Ujú, otro lado, yo me acuerdo que había los pilotos en Estados Unidos que su trabajo era llevarse, no sé, 6, 7 pilotos, se ujú, llevaban 6, 7 aviones, llegaban a Inglaterra, los estacionaban allá y se regresaban todos en un avión para volverse a llevar otros 6, porque no podían hacer un viaje de ida y de regreso. ujú. Ujú, Ujú, ujú. Entonces, sí, la evolución creo que tiene mucho que ver con todo esto. Y yo creo que una de las ujú, cosas que hace el mundo rápida es precisamente eso, que la información la tienes ahorita, lo que está pasando en otros lados. Ujú, Ujú. Es cierto. ujú, Ajá. ujú. Sí, y eso también influye mucho en los cambios ideológicos. O sea, si recibes Así. mucha información constantemente, como que te acostumbras a una mayor maleabilidad cognitiva, por Sí, decirlo de algún modo. O sea, te acostumbras más a lo nuevo, a lo novedoso. Por sí, ejemplo, en ¿cómo se llama? Sigüenza y Góngora, el filósofo y matemático igual de novohispano, era amigo de Sor Juana. ujú, Y Sigüenza y Góngora sí leyó a Descartes. O sea, él sí tuvo la posibilidad de obtener textos de Descartes, que de hecho estaban prohibidos. Estaba prohibido, ¿cómo se llama? Importarlos, ¿no? ujú, Pero como que no llega a captar la importancia del pensamiento de Descartes. O sea, como que no llega, o sea, como no tiene nadie con quien discutirlo, nadie con quien platicarlo, esto, como que lo lee, pero no llega a captar la revolución filosófica que está llevando a cabo Descartes en su momento. ujú, Entonces, pues sí, lo lee, ¿no? Pero como no hay posibilidad de estar en un ambiente filosófico donde se discutan esas ideas, Ujú. pues nomás dice, ay, como que este cuate está medio raro ahí con su cogito ergo sum y pues, no, ya, y lo deja de lado, ¿no? sí, Ujú. Y así entonces, es. podríamos decir que el pensamiento de Descartes sí llegó a América, pero no hizo impacto, ¿no? ujú, Porque en Ujú. América no se estaban discutiendo las mismas cosas que se discutían en Francia, y entonces pues nada más era una cosa rara ahí que decían, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Y entonces pues nunca pegó, o sea, nunca se estableció, y ya ahí queda, cosa como que queda en el olvido filosófico americano, ¿no? ujú, Por eso parece que en América como que nos saltamos de la filosofía medieval al positivismo. O ujú, sea, en América no pasamos por Descartes, Spinoza, David Hume, Kant, Hegel, o sea, todos cuates como que no tuvieron influencia y nos pasamos directo al positivismo. Que, bueno, otra cosa es que, por ejemplo, sí tuvo influencia la Ilustración francesa, ¿no? Pero eso es porque, pues, estábamos en una época de revolución y veíamos que las ideas de la Ilustración francesa nos servían a nosotros para hacer nuestra independencia, pues las agarramos. ujú. Para Pero Pues bueno, o sea, fíjate, compararlos, la perdón, Revolución dime. Francesa fue en 1789 y la independencia de México 1810 comenzó, o sea, 30 años después. sí, No, 20 años, no, espérate, 20 años, ¿sí, no? 20 20 años, mil. de 89, 90, sí, 20 años después. Ujú, sí, 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 sí. Ujú, es lo que tardaba en llegar la información. Sí, ujú, exactamente, ¿no? ujú, Era lo que tardaba en llegarnos, pues, esas ideas, ¿no? Y ujú, hay que Sí, considerar así es. que las ideas filosóficas
que hicieron a la Revolución Francesa, de hecho, tenían ya 30 años de antigüedad cuando surgió la Revolución Francesa. O sea, la enciclopedia francesa Ujú, se publicó a mediados del siglo XVIII, o sea, 1750, ¿no? O sea, ujú, todas esas ideas fueron las que empezaron a cultivarse y dieron como resultado la Revolución Francesa. O sea, que cuando llegan aquí a México, esas ideas ya tienen, ¿qué? 80 60 años. años. Pues sí, ya muchos años. 60, ¿qué? Sí, ¿no? Como 60 años de antigüedad, por decirlo ujú. así. O sea, medio siglo. Ujú. Así es. Sí, O sea, digo, son cosas que pasan, ¿no? O sea, en Europa, justo por esa época es cuando Kant está empezando a reflexionar filosóficamente. O sea, a principios de 1800 es cuando Kant publica, bueno, comienza a publicar sus libros de filosofía. Ujú. Es como curioso ver esas sí, contraposiciones, ¿no? Geográfico-históricas. Ujú. ujú, así es. Ujú. Lo que se llama una Bueno, línea del tiempo. ajá. Como que tengo ganas ahí de hacer una línea del tiempo con ambas, o sea, como que arriba Qué padre, ¿eh? filosofía occidental europea y abajo filosofía mexicana, para ir Italiano. haciendo estas relaciones de manera más precisa, ¿no? Más fina. Sí, así Cuando es. tengas tiempo, hazla, Gonz, cuando tengas tiempo, está muy Sí, interesante. Para ahí tu la voy haciendo futuro poco a libro, poquito. Conci. Cuando acabes, ¿cómo se Sí, llama? Cuando acabes tu tesis y te recibas, Gonz. Ujú. Sí, sí, sí. Ujú, Ujú, ya vas a tener mucho material. ujú. ajá. Así es, Miguel así. de Ya Unamuno, viene, a ver. Bueno, ¿y ahora Ortega qué y viene? Gasset. ¿Qué sigue? Wow. Pues en la segunda mitad de nuestro curso de filosofía en lengua española, ya vamos a empezar a ver filósofos del siglo, bueno, un filósofo del siglo XIX todavía, Ujú, y ya puros filósofos del siglo XX. Ujú, ujú, Vamos a comenzar con Miguel de Unamuno, que ujú, es un filósofo español muy ujú. importante. ujú, Luego voy a hacer una especie de paréntesis para ujú, ver a dos filósofos europeos que no llegamos a ver en nuestro curso anterior, pero Ujú, que eh, son paradójicamente los filósofos que más influenciaron el pensamiento español y luego el pensamiento mexicano, ¿no? ujú, ujú, Como que curiosamente los filósofos que vimos, o sea, los existencialistas y estos cuates, ujú, no influenciaron mucho el pensamiento mexicano ujú, de principios del siglo XX. ujú, Entonces, pues bueno, quiero ver con ustedes estos dos filósofos. Uno es Edmund Husserl, ujú. ujú. que Sí, no sé si hayan escuchado hablar de Edmund Husserl alguna vez en su vida. Es un filósofo como muy de nicho filosófico. O Ujú, sea, es muy importante para filósofos, pero fuera de la filosofía no se conoce. ujú, No lo hagas. Eh, bueno, ujú. yo trabajo a Edmund Husserl en gran parte de mi tesis. Es un filósofo que he estudiado mucho. Entonces, Ajá, lo vamos a ver a él. ujú, Vamos a ver también el historicismo de Wilhelm Dilthey o Guillermo Dilthey, si lo quieren en español. El historicismo también es una filosofía muy importante. Es el ujú, estudio de la historia, que tampoco lo hemos visto mucho en el curso. O sea, no hemos visto, creo que casi nada de filosofía de la historia. Hablamos ahí por ahí con Hegel, creo, un poquito, ujú, pero las reflexiones de cómo se hace la historia así de veras, pues, comienzan con el historicismo. ¿No? Entonces ujú, vamos a ver eso. Y visto esos dos filósofos, vamos a regresar a Ortega y Gasset, Ujú, ujú. que es quizá el filósofo español más
más famoso. Y con justa razón, sí fue muy importante tanto en el plano filosófico teórico como para la vida intelectual de España toda. Ujú. Luego vamos a ver a José Gauss, que es quizá el discípulo más importante de Ortega y Gasset. Yo hice mi tesis de licenciatura sobre José Gauss, Ujú. este, y para entender a estos dos, bueno, por eso vamos a ver a Husserl y a Dilthey, porque para entenderlos a los dos hay que ver de dónde vienen, o sea, cuál es su origen intelectual, por Ujú. decirlo así. ¿Mm? Ujú. Ujú. Y bueno, José Gauss es un filósofo que vivió en España durante su juventud, pero cuando vino la época del franquismo español, la dictadura de Francisco Franco, se vino aquí Ujú. a México. Ujú. Con los desterrados españoles se vino aquí a México y fue uno de los más grandes impulsores de la filosofía que ha tenido el país. Ujú. De hecho, muchas de las opiniones, bueno, no tanto opiniones, sino de las interpretaciones que yo les he dado sobre Sor Juana, sobre la época colonial y cosas así, yo las he tomado de José Gauss, porque José Gauss estudió mucho la filosofía mexicana. Ujú. Ujú. No, qué Luego padre. vamos a ver a su discípulo, Leopoldo Sea. Ujú. Luego vamos a ver teología de la liberación. Ujú. Ujú. Este, bueno, es que hay dos cosas diferentes. Una es filosofía de la liberación y otra cosa es teología de la liberación, Ujú. que de hecho están muy de la mano, ¿no? Están muy, Ujú. muy de la mano. Ujú. La filosofía de la liberación es un movimiento filosófico inaugurado por Dussel, por Enrique Dussel. A lo mejor lo han escuchado. Se murió hace pocos años. Eh, y la teología de la liberación es un movimiento más de carácter teológico, o sea, religioso, ¿no? Que busca ser como más práctico, pero tiene reflexiones también muy interesantes. Es el intento de mezcla eh, del marxismo con el cristianismo. Bueno, así lo Ujú. caracterizan de manera como muy burda, ¿no? Es como que es mezclar marxismo con cristianismo. Ujú. Ya veremos sus correspondientes matices cuando lleguemos a eso. Y para terminar vamos a ver filosofía tojolabal. Los tojolabales son un pueblo originario maya del sur de México. Lo que decías, Capuz. Ajá. Y bueno, pues vamos a ver eso. Vamos a ver filosofía de los pueblos originarios contemporáneos. O sea, Ujú. porque los tojolabales, los tzotziles, todos estos pueblos del sur de México todavía existen, están activos, ¿no? Han tenido mucha repercusión, por ejemplo, en los levantamientos zapatistas, ¿no? Ujú. Y hay mucha filosofía detrás. Incluso, por ejemplo, Luis Villoro, que es el papá de Juan Villoro, él estuvo Ujú. mucho tiempo con los zapatistas como asesor político y asesor intelectual de los zapatistas. Y de hecho, el subcomandante Marcos estudió filosofía. Ujú. Ujú. Ah, qué vaciado. Entonces, Ujú. sí, hay como mucha filosofía ahí metida en estos pueblos mayas originarios. Que uno puede pensar que es filosofía de carácter político, todo esto, ¿no? Pero curiosamente no, hay mucha filosofía del lenguaje y mucha ética muy interesante. Pero bueno, Ujú. igual, ya llegaremos en su momento a eso. Ok, Y con esto, perfecto. pues, terminamos la clase de hoy Ujú. y nos estaremos viendo la siguiente semana, ¿no? Ok. ¿Alguna duda, comentario o No, muy impresión? padre, ¿No? muy Muchas padre. gracias, Gonzi. No, muchas gracias. Muy Bueno, padre. Gracias, Gonz. Nos vemos la semana que entra. Ujú. sale pues, pues ahí nos Gracias. estamos viendo, ¿no? Ya empezamos con esto la semana que entra, Gons. Ya empezamos con Miguel de Unamuno. Ujú. Ah, Ok. ok. Ujú. Muy bien. Ok. Bueno, muchas gracias.